Vamos a revisar los pasos de la limpieza. Son pasos realmente muy simples. Simplemente quiero mencionar y destacar algunas cuestiones. Por supuesto, iniciamos la limpieza con las comprobaciones de seguridad. Hacemos un desarme completo o un desarme de campaña. Si nos animamos a hacer un desarme completo, perfecto. Si no, lo realizará el mecánico armero, no hay problema. Hacemos la limpieza y lo pongo en naranja. Hacemos el secado. Luego de limpiar las partes, hay que secarlas perfectamente y lubricar solamente las que son necesarias de hacerlo. Los vamos a estar viendo más adelante. Luego armar, hacer las comprobaciones en seco de funcionamiento. Hay que ciclar toda el arma en seca y corroborar que está funcionando. Hay que utilizar munición inerte, no hay que utilizar munición viva, por favor. Y por último, cosa que muy pocos hacemos, realmente cuesta, pero hay que limpiar los cepillos, hay que limpiar nuestras herramientas. Hay un mito de que el taller mecánico de automóviles que mejor funciona es el que está más sucio. Eso es error. El taller mecánico que mejor funciona es el que está más limpio, porque el mecánico, además de trabajar, se pone a limpiar sus herramientas de trabajo. Lo mismo debemos hacer nosotros. Bueno, ¿cada cuánto limpiar las armas? Acá también tenemos otros conceptos que uno puede leer en las redes sociales y son realmente muy dañinos. Vamos a hablar de frecuencia de limpieza o determinantes de limpieza. No es para nada recomendable hablar de cantidad de disparos. Yo no puedo decir voy a limpiar cada 500 disparos. No, error grosero. Sí, tengo que hablar y es recomendable pensar en los determinantes, esas cosas que me determinan limpiar un arma. Y para eso hay que usar nuestro sentido común. No es lo mismo limpiar una pistola que limpiar un arma automática, una ametralladora. No es lo mismo una munición calibre 22, que sabemos que tiene la punta de plomo y la pólvora es muy sucia, que limpiar un proyectil de pistola. No es lo mismo limpiar un arma que está en una persona de seguridad embarcada en una lancha en el mar, con un clima terriblemente salino y dañino, que una persona que está con la misma arma en la montaña con un clima seco. El uso del arma, el tiempo de guardado, etcétera, etcétera. Nosotros mismos somos los que debemos determinar en función al uso de nuestra arma cada cuánto debemos limpiar. Sin embargo, hay ciertos temas que son, a mi entender, obligatorios. Por ejemplo, una limpieza completa debe realizarse como mínimo una vez por año. Es muy recomendable. Y para mí, obligatorio. Por supuesto, como siempre les digo, si ustedes no la quieren realizar, no se animan a desarmar su arma por completo, para eso tenemos a los profesionales mecánicos armeros. Para las armas de portación o de dotación, luego de cada uso, ya sea en cumplimiento del deber o en entrenamientos, luego de cada uso debemos limpiar las armas de portación. Por supuesto, ni hablar de las armas que utilizan pólvora negra. Les diría que inmediatamente luego de cada uso genera muchos residuos que juntan humedad y son residuos también muy oxidantes. Vamos a encontrar la oxidación en cuestión de horas, si no la limpiamos, por supuesto. Bueno, también es obligatorio limpiar las armas que están guardadas, que han sido guardadas por mucho tiempo. Hay que hacer una muy buena limpieza antes de utilizarlas. Y las armas nuevas también es obligatorio limpiarlas, ya que pueden tener algún exceso de lubricación, justamente porque los fabricantes quieren preservar esas armas hasta que lleguen al usuario. Para mí, y es una recomendación que yo utilizo, hay que limpiar las armas luego de cada uso. Esto es lo que yo utilizo. Por supuesto que no voy a hacerlo quizás ese mismo día, lo haré el día siguiente, lo haré en la semana, pero siempre me queda esa cosita de tengo que limpiar esa arma y la voy a limpiar. Bueno, hablemos un poquito también de cuestiones prácticas, la limpieza de los cañones, algo fundamental en nuestras armas. ¿Cuáles son los efectos negativos que provoca la suciedad en los cañones? Tenemos que entender que la suciedad es la puerta de entrada de la oxidación. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Las incrustaciones, esta suciedad que se pone
realmente se seca y se endurece y va creciendo dentro de los cañones que no se limpian, pueden aumentar y aumentan la presión interior. Eso puede traer muchos problemas. Por supuesto que si hablamos de armas largas, hay efectos balísticos negativos, disminuye el diámetro interno del cañón, puede disminuir el vuelo libre si esas incrustaciones secas se van adelantando hacia la zona de la recámara. Por supuesto, hay variaciones en la velocidad del giro proyectil, hay distorsión a la corona del cañón, son todas distorsiones son efectos balísticos negativos que en armas cortas no los vamos a notar, sí los vamos a notar realmente en las armas largas y de precisión particularmente. Bueno, los métodos de limpieza de los cañones, ya dijimos sin cobrantes químicos, se utiliza amoníaco, se utilizan los quelantes. Esos quelantes son los de tercera generación, son muy buenos, pero tardan mucho más tiempo. Por supuesto, en cuanto al plomo, el plomo es realmente muy difícil de sacar de los cañones, muy difícil. Se utilizan métodos mecánicos, por ejemplo, se utilizan esos discos de latón o de bronce que se pasan por el cañón y por efecto de arrastre quitan el plomo. Por supuesto, los cepillos para los cañones, cepillos de metal, agentes pulidores, mucho cuidado con esto, se lo dejamos a los mecánicos armeros. Y hay una práctica que puede ser útil, que es si utilizamos munición con punta de plomo, los últimos disparos quizás hacerlos con proyectiles encamisados para que arrastren es la parte gruesa del plomo y luego nos quede la parte más fina para la limpieza. Tenemos desemplomantes químicos, realmente hoy en día casi no se utilizan. Fíjense el ácido peracético en esa imagen que acabo de poner, que es un plomito de un cartucho calibre 22. Antes y después del ácido peracético, son 5 minutos nada más de ácido peracético, quedó todo corroído. ¿Qué pasa? Ese plomo que está corroído pasa al ácido peracético y de ahí pasa, vaya a saber dónde, a las manos, a los paños, a la basura, al medio ambiente, etc. Se dejó de usar hace años, al igual que, por ejemplo, el mercurio, otra sustancia extremadamente tóxica. Bien, por eso se utilizan los quelantes de plomo. Son sustancias completamente seguras. También hay otros métodos un poco más extraños. Se hace electrólisis en los cañones. No vamos a hablar de esto. Se hacen limpiezas por ultrasonido. El tema de ultrasonido requiere una clase completa. Bien, ¿por qué no hay que limpiar? Vamos a ver esto rápido. ¿Por qué no hay que limpiar por la boca del cañón? La razón es muy simple. Porque hay que proteger la corona del cañón. Estamos hablando de armas largas. Esa corona del cañón es el último punto de contacto del proyectil con el cañón. La imperfección provocada, por ejemplo, por emplome o por cobre o por suciedad, puede generar escapes de gases imperfectos y eso puede afectar la precisión de los disparos. Por eso se pide limpiar siempre desde la recámara. Si no podemos limpiar desde la recámara, fíjense en este corte del cañón en la parte superior. Si limpiamos por la parte delantera, estamos viendo que el movimiento de la baqueta genera realmente algún desgaste en la corona y por eso no queremos provocar ese desgaste. Si es necesario realizar una limpieza por la parte de adelante, debemos utilizar un capuchón que es una guía para la boca del cañón que permite que esa baqueta vaya en forma recta y no toque la corona, que es lo que realmente queremos proteger. También ocurre en la parte de atrás, en la recámara, también debemos protegerla, conviene protegerla. En las armas largas se utilizan guías de la baqueta, son guías de plástico que parecen cartuchos, pero están agujereados, o por donde se inserta la baqueta y va de forma recta sin tocar a la cámara. Acá estamos viendo una guía de baqueta de un fusil, donde vemos que hay una ventanita que nos permite dispensar los productos químicos. Bien. Bueno, vamos a entrar ahora sí en un tema muy dañino para nuestras armas, que es la corrosión y en particular la corrosión provocada por la oxidación. Vamos a ver, ustedes van a entender qué es la oxidación, de esa forma van a saber prevenirla y si ya las armas están oxidadas van a saber combatirla.
Es un tema bastante importante en el mundo de las armas, la oxidación. Bien. Perdón, antes de iniciar, permítanme recordarles y recordarnos un poquito. No, vamos a ver qué son los electrones. Por favor, esto no es una clase ni de física, nada. Pero es simplemente un recordatorio de qué son los electrones porque tienen que ver con la oxidación. Los electrones forman parte del átomo. El átomo está formado por un núcleo con diferentes tipos de partículas, no importa cuáles, y están orbitando alrededor del núcleo los electrones. Los electrones forman la electricidad. El salto de electrones de átomo en átomo forma la electricidad. En el caso del hierro, del átomo de hierro, con el cual está hecho el acero en nuestras armas, hay dos electrones en la última capa, dos electrones que están bastante flojitos y sueltos y son los que nos provocan, y vamos a ver, la oxidación de nuestros metales. Fíjense cómo ha avanzado la física, que ya podemos ver imágenes de átomos. Por supuesto no son fotografías directas, sino que son fotografías indirectas de átomos. En este caso átomos de hierro, donde vemos esa nube de electrones que está rodeando a cada átomo, a cada núcleo de átomo. Por supuesto que son, como les digo, imágenes indirectas, pero reales, para que sepan que los átomos están y existen. Bien, hablemos de oxidación. Les voy a explicar de manera muy simple qué es la oxidación. La oxidación, en el caso de nuestras armas, intervienen dos cosas: un metal y el oxígeno. El metal pierde electrones y se oxida. Por eso debíamos repasar el concepto de los electrones. Ese es el concepto de oxidación. Cuando un metal pierde sus electrones, se oxida. ¿Quién le quita los electrones? El oxígeno. El oxígeno es el que le quita los electrones al metal. De esta forma vemos un esquema muy simple, donde vemos un metal, las moléculas de oxígeno y los electrones que salen del metal y se dirigen al oxígeno. De esta forma el metal se oxida. Y encontramos, se forma el óxido de hierro, que es lo que estamos viendo en pantalla, esa roca, ese metal. Bien, ¿qué pasa con los metales en la naturaleza? Los metales en la naturaleza no les gusta ser metales, les gusta ser óxidos. Están cansados de ser metales, quieren irse a su casa a ver la tele, quieren entregar sus electrones y oxidarse. Es un gran problema que existe con los metales, y justamente en nuestras armas. Entonces, esos dos electrones sueltitos están demasiado sueltos en los metales. Tal es así que los metales en la naturaleza no se los encuentra en su estado metálico, se los encuentra oxidados. Como vemos esa roca en pantalla, esa roca se hematita. De esa roca se obtiene el hierro metálico a través de un proceso de los altos hornos. El aluminio se lo extrae de la bauxita a través de un proceso también. El cromo se obtiene de la cromatita, son todos óxidos. La mayoría de los óxidos, de los metales se encuentran en su estado oxidado, justamente por esto. Los metales no les gusta ser metales. Por otro lado, el otro problema que hay es que el oxígeno es el segundo elemento más reactivo del planeta. Al oxígeno le encanta robar electrones. A todo lo que toca le quiere robar electrones y lo quiere oxidar. El oxígeno está en el aire, forma parte del aire en un 21%, está en el agua, está disuelto en el agua de los mares, de las canillas, en un 3,5%, un 5%. Por eso los peces pueden respirar debajo del agua, por eso los metales se oxidan debajo del agua, por eso oxígeno está disuelto. O sea que el oxígeno está en todos lados. ¿Qué pasa? Hablemos un poquito de la humedad y de los electrolitos. ¿Qué pasa si ¿qué pasa si a esa unión de metal y oxígeno le agregamos humedad? El agua es conductora de electricidad, conduce esos electrones, entonces favorece ese intercambio y se acelera la oxidación, el tiempo. Si además a eso le agregamos lo que denominamos electrolitos, por ejemplo la sal produce que el agua sea muchísimo más conductora a la electricidad. De esa forma, la sal provoca una aceleración de la oxidación. Los ácidos, por ejemplo, también son muy dañinos porque destruyen las pátinas, las protecciones que tienen nuestros metales, las destruyen, las corroen y le dan paso al oxígeno para que pueda oxidar.
La temperatura también es dañina. La temperatura es energía. Cuanto más energía, mayor es la rapidez de la oxidación. Bien, ahora bien, ¿los metales se oxidan solamente? Por supuesto que no. El oxígeno quiere oxidar a todo lo que toca. Cuando uno corta una manzana, hay unas sustancias que se llaman polifenoles que también se oxidan. El aceite de cocina también se oxida y se pone rancio, se pone feo. El vino se oxida y se pone feo, se convierte en vinagre, en acheto. Entonces, por eso hay que cerrar las botellas de vino de que no le llegue el aire, porque el aire tiene oxígeno y el oxígeno oxida los polifenoles del vino. El ser humano se oxida, no envejecemos, nos oxidamos realmente. Los radicales libres, que son sustancias que están en nuestro cuerpo, son las que provocan la oxidación de las células de la piel, se arrugan. Entonces, literalmente, nos oxidamos. Entonces, permitan, perdón a los médicos presentes en la sala, esto es una generalización, ¿no? Fue un recurso didáctico nada más. Bien, hay otros elementos de la naturaleza, otras sustancias, otros compuestos de la tabla periódica que también son oxidantes, no solo el oxígeno. El cloro, por ejemplo, es muy oxidante. El monóxido de carbono, producto de la combustión, de las combustiones, es muy oxidante. El dióxido de carbono, producto de las gaseosas o de los aerosoles, también es oxidante. El azufre es muy oxidante. El azufre está en el aire, en el medio ambiente, producto de las fábricas, de la combustión de las fábricas. Para colmo, el azufre en el aire se convierte en ácido sulfúrico y luego precipita por la lluvia, y por eso se forma la famosa lluvia ácida que nos quema las plantas y también nos corroe las pátinas y le da paso a la oxidación. Bien, último concepto, lo que se corroe se pierde. ¿Por qué? Por la herrumbre. ¿Qué se llama herrumbre? Tenemos otro problema adicional que es el óxido de hierro. Cuando toca el agua, se infla, se hincha, se descascara y se cae. Entonces, los metales literalmente se caen a pedazos. No se forma una capa de óxido protectora en el caso del hierro, sino que en el caso del hierro se desprende y se cae. Es un problema adicional. Fíjense que son todos los problemas y por eso justamente nuestras armas hay que protegerlas y cuidarlas tanto de este problema de la oxidación. Bien, hay grados de oxidación, grado 3 por supuesto irrecuperable, estas son armas que han estado sumergidas o enterradas, de mucho que hablar. Grado 2 de corrosión, hablamos de armas de oxidación que afecta la funcionalidad de las armas, no se las puede utilizar. Sin embargo, es un grado de corrosión que un mecánico armero utilizando métodos como la electrólisis y un buen pulido las puede sacar adelante, las puede recuperar. Y por último, el grado de corrosión 1, donde simplemente afecta la estética, no afecta la funcionalidad, pero bueno, todos queremos sacar esas marcas de óxido de nuestras armas, no nos gusta. Se puede lograr con un trabajo manual que lo puede realizar el usuario final del arma. ¿Todos los óxidos son malos? Claro que no. Hay óxidos que son protectores. Por ejemplo, al acero se lo protege con un óxido que se llama magnetita y que es el pavonado, el famoso pavonado de las armas. Es un óxido protector. Es un óxido que, a diferencia del óxido de hierro, es magnetita, provoca además unos colores muy bonitos, colores negros, oscuros, café, azulados, depende del proceso de pavonado. Son óxidos protectores. El cobre se oxida y también genera una pátina protectora, una pátina verde, muy protectora. Fíjense, por ejemplo, la Estatua de la Libertad original, una foto original. Años después, el cobre se oxidó, formó una pátina de cobre y protege a todo lo que está debajo, porque no se descascara, son pátinas finitas que protegen a lo que hay debajo. Los aceros inoxidables, por ejemplo, vemos en la imagen de la derecha el corte de un acero inoxidable. El acero inoxidable es acero que está enriquecido con cromo, un mínimo de 10 o 12% de cromo. Ese cromo en la superficie genera un óxido, se oxida el cromo y genera una pátina protectora. ¿Qué pasa? Ustedes me dirán, pero si el acero inoxidable es plateado, brilla, es hermoso. Claro,
porque ese óxido de cromo no lo vemos. Tiene tan solo 20 a 30 átomos de espesor. Es la nada misma, pero esa nada misma es suficiente para proteger a lo que está abajo de esa molécula de oxígeno que quiere tocar y oxidar. Entonces, esa pátina de cromo, de óxido de cromo, perdón, se forman permanentemente. Cuando nosotros tocamos, por ejemplo, el filo de un cuchillo de acero inoxidable, estamos sacando esa pátina de óxido de cromo, pero automática e instantáneamente ese cromo presente en el acero se vuelve a oxidar y se forma nuevamente esa pátina protectora. Entonces la mejor forma de proteger un acero inoxidable es manteniéndolo limpio y seco, nada más. ¿Qué ocurre si porque los aceros inoxidables claramente sabemos que se oxidan? Bueno, ¿por qué? Y porque no se los deja ensuciar. ¿Qué pasa? Esas capas de suciedad destruyen esa mínima capa protectora de óxido de cromo y le da paso a la oxidación. Entonces, por ejemplo, los aceros inoxidables, que muchas veces se los limpia con cloro, sabemos que es una sustancia oxidante, rápidamente ese cloro hay que sacarlo del acero, limpiar y secar bien a ese acero inoxidable, porque si dejamos cloro, el cloro de alguna manera va a ingresar y va a permitir la oxidación del acero.